Bienvenidos una vez más a su canal favorito de análisis de series turcas. Estoy súper emocionado de tenerlos hoy aquí conmigo, listos para sumergirnos en una historia que nos ha tenido a todos al borde del asiento, una historia llena de giros inesperados, pasiones prohibidas y secretos que claman por salir a la luz. Hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea a Halil İbrahim y Esla, y descubrir juntos el secreto al fin. Si leyeron bien, vamos a intentar descifrar qué es lo que realmente ocultan estos dos personajes que nos han robado el corazón. Antes de que nos lancemos de cabeza a esta aventura de especulaciones y teorías, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis y de las horas que le dedico a preparar estos vídeos para ustedes, por favor, suscríbanse. No les toma ni un segundo y me ayudan muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido como este. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. No se queden fuera de la conversación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Halil İbrahim y Esla. Esta pareja, que desde el primer momento nos atrapó con su química innegable, también nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Qué es lo que realmente los une? ¿Por qué tanta tensión? ¿Y cuál es ese secreto que tanto se esfuerzan por mantener oculto? Desde el principio hemos visto una conexión profunda entre ellos, una conexión que va más allá de la simple atracción física. Hay una historia compartida, un pasado que los persigue y que define cada una de sus interacciones. Pero, ¿cuál es ese pasado? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Una de las teorías más populares es que Halil İbrahim y Esla comparten un vínculo familiar oculto. Quizás son hermanos separados al nacer, o primos lejanos que no saben de su parentesco. Esta teoría se basa en la intensidad de sus emociones, en esa sensación de familiaridad que se percibe en sus miradas, y en la manera en que a veces se protegen el uno al otro, incluso cuando parece que deberían estar enfrentados. Además, recordemos que las series turcas son famosas por sus giros dramáticos y sus revelaciones impactantes, así que esta teoría no es tan descabellada como parece. Para apoyar esta teoría, podemos analizar la recurrencia de ciertos gestos o miradas entre Halil İbrahim y Esla que reflejan un reconocimiento inconsciente. ¿Han notado cómo a veces, en medio de una discusión acalorada, se detienen y se miran fijamente, como si intentaran reconocer algo familiar en el otro? Podría ser un reflejo de una conexión genética, un eco del pasado que resuena en el presente. Otra teoría un poco más oscura sugiere que Halil İbrahim y Esla están involucrados en algún tipo de crimen o actividad ilegal. Tal vez presenciaron algo terrible en el pasado y ahora están siendo chantajeados o amenazados para guardar silencio. Esta teoría explicaría su comportamiento evasivo, su nerviosismo constante y sus secretos a medias. También justificaría por qué a veces se muestran tan desconfiados el uno del otro, como si estuvieran jugando al gato y al ratón, tratando de protegerse a sí mismos sin revelar demasiado. Pensemos en esas escenas nocturnas, en esos encuentros a escondidas y en esas llamadas telefónicas que terminan abruptamente. ¿A quién están protegiendo? ¿De quién están huyendo? La serie nos ha dejado varias migajas de pan que apuntan a un pasado turbio, un pasado que podría involucrar a personajes poderosos y sin escrúpulos. Quizás Halil İbrahim y Esla no son víctimas inocentes, sino cómplices de un crimen que los persigue hasta el día de hoy. Pero, ¿y si el secreto es algo completamente diferente? ¿Qué tal si Halil İbrahim y Esla están enamorados, pero su amor está prohibido por alguna razón social o familiar? Esta teoría es quizás la más romántica de todas, pero también la más trágica. Imaginen que pertenecen a familias rivales, o que están comprometidos con otras personas, o que existe alguna otra barrera que les impide estar juntos. En este caso, su secreto no sería algo que quieran ocultar, sino algo que se ven obligados a esconder para protegerse a sí mismos y a los demás. La química entre ellos es innegable, una chispa que salta a la vista en cada escena que comparten. Pero, ¿por qué se resisten? ¿Por qué se niegan a aceptar lo que sienten? Tal vez el precio de su amor es demasiado alto, una traición a sus familias, una renuncia a sus principios. En las series turcas el amor prohibido es un tema recurrente, un motor que impulsa las tramas y nos mantiene enganchados a la pantalla. ¿Será este el caso de Halil İbrahim y Esla? Analicemos un poco más las pistas que nos han dado los guionistas. Recordemos esa escena en la que Halil İbrahim le dice a Esla algo en un tono muy bajo, algo que no alcanzamos a escuchar. ¿Qué fue lo que le dijo?
¿Era una advertencia? ¿Una confesión? ¿Una amenaza? Ese momento en particular ha generado muchísimas especulaciones entre los fans, y muchos creen que ahí se encuentra la clave para resolver el misterio. Algunos creen que Halil Ibrahim le confesó a Esla un secreto que podría destruirlos a ambos. Otros que le advirtió sobre un peligro inminente. Y algunos más, que le hizo una promesa que no podrá cumplir. Lo que sí sabemos es que ese susurro cambió el rumbo de su relación, marcando un antes y un después en su historia. Los guionistas son maestros en el arte de la insinuación, dejándonos con la miel en los labios y obligándonos a esperar con ansias el próximo episodio. Otro detalle importante es la relación de Halil Ibrahim y Esla con sus familias. ¿Por qué son tan reservados con respecto a su pasado? ¿Qué secretos guardan sus padres y hermanos? Recordemos que en las series turcas, la familia juega un papel fundamental, y muchas veces los conflictos familiares son el motor principal de la historia. Así que es muy probable que el secreto de Halil Ibrahim y Esla esté de alguna manera relacionado con sus orígenes y con las personas que los rodean. La serie nos ha presentado familias con historias complejas, llenas de rencores, envidias y secretos a voces. Tal vez los padres de Halil Ibrahim y Esla compartieron un pasado oscuro, un pasado que ahora amenaza con salir a la luz. O quizás sus hermanos están involucrados en actividades sospechosas, actividades que podrían poner en peligro a toda la familia. La dinámica familiar es un laberinto de emociones y traiciones, un campo minado que Halil Ibrahim y Esla deben sortear para descubrir la verdad. Además, no podemos ignorar la presencia de otros personajes en la historia. ¿Quiénes son los amigos y enemigos de Halil Ibrahim y Esla? ¿Tienen algún interés en mantener su secreto oculto? ¿O están tratando de descubrir la verdad por su propia cuenta? A veces los personajes secundarios pueden ser la clave para desentrañar los misterios más profundos, así que es importante prestar atención a sus acciones y motivaciones. El amigo leal del rival envidioso, el confidente silencioso, cada uno de estos personajes juega un papel importante en la trama, aportando pistas y desviando nuestra atención. ¿Quién es realmente de fiar? ¿Quién está escondiendo algo? La serie nos presenta un abanico de personajes con motivaciones ocultas, creando un ambiente de tensión y desconfianza que nos mantiene alerta en todo momento. Pero, volviendo a la pregunta principal, ¿qué ocultan Halil Ibrahim y Esla? La verdad es que por ahora, no lo sabemos con certeza. Los guionistas han hecho un excelente trabajo manteniendo el misterio y creando intriga en cada episodio. Pero basándonos en las pistas que hemos recopilado y en las teorías que hemos explorado, podemos llegar a algunas conclusiones provisionales. Creo que el secreto de Halil Ibrahim y Esla es una combinación de varios factores. Es probable que estén relacionados de alguna manera, ya sea por lazos familiares o por un pasado compartido. También es posible que estén involucrados en algún tipo de problema o conflicto que los obliga a guardar silencio. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que estén enamorados, pero su amor esté prohibido por alguna razón. Podríamos estar ante una mezcla explosiva de incesto, un crimen sin resolver y un romance condenado. La serie nos ha presentado elementos de todos estos géneros, creando una trama compleja y apasionante que nos mantiene enganchados a la pantalla. La clave está en identificar las pistas correctas y en conectar los puntos que nos llevan a la verdad. En definitiva, el secreto de Halil Ibrahim y Esla es un rompecabezas complejo que requiere de mucha atención y análisis. Pero estoy seguro de que con la ayuda de todos ustedes, mis queridos espectadores, lograremos descifrarlo y descubrir la verdad al fin. Para lograrlo, necesitamos observar con detenimiento cada detalle, cada diálogo, cada mirada. Debemos analizar el comportamiento de los personajes, sus motivaciones, sus miedos. Y sobre todo debemos confiar en nuestra intuición. A veces la respuesta está frente a nuestros ojos, pero no la vemos porque estamos demasiado ocupados buscando algo más complicado. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de las posibles teorías sobre el secreto de Halil Ibrahim y Esla, incluyendo la posibilidad de que sean hermanos, que estén involucrados en un crimen, o que su amor esté prohibido. También hemos analizado las pistas que nos han dado los guionistas, como la escena en la que Halil Ibrahim le dice algo a Esla en secreto, y la relación de ambos con sus familias. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que el secreto de Halil Ibrahim y Esla es probablemente una combinación de varios factores, y que requiere de mucha atención y análisis para ser descifrado.
Además, hemos explorado la importancia de los personajes secundarios, las dinámicas familiares y los giros inesperados que caracterizan a las series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta compartir mis análisis con ustedes y leer sus comentarios y opiniones. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Recuerden que este no es solo mi canal, sino también el suyo, un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas y para debatir sobre las tramas y los personajes que nos roban el corazón. Ahora, antes de irme, quiero pedirles un último favorcito. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre el secreto de Halil Ibrahim y Esla. ¿Cuál es su teoría favorita? ¿Qué pistas creen que son más importantes? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estas series que tanto nos apasionan. Sus teorías son muy valiosas y pueden ayudarnos a descubrir la verdad antes que nadie. No se queden callados y compartan sus ideas con nosotros. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Halil Ibrahim y Esla, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir trayéndoles más contenido como este. Cada like, cada comentario, cada suscripción es un impulso para seguir creando y compartiendo mi pasión con ustedes. Muchísimas gracias por todo, mi gente linda de YouTube. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la verdad está ahí afuera, esperando a ser descubierta.